Buenas noches, amigas y amigos que un jueves más sintonizan TVX de este programa Plataforma. Es un gusto entrar nuevamente en sus casas, conversando sobre temáticas a nivel nacional y a nivel internacional, y pues bueno, sobre todo aquellas que nos convocan a hablar precisamente de la lógica de políticas públicas que se están adoptando, tanto en el país como a nivel internacional, que a estas alturas nos está impactando tanto los fenómenos internacionales. Hay dos elementos que hay que considerar en todos los procesos que se hagan en este periodo de tiempo. Uno tiene que ver precisamente con el impacto de la pandemia alrededor de eh, tema económico, entre otros tantos, y también, por supuesto, sociales. Y el otro que ya lo hemos venido desarrollando, lo hemos venido conversando en torno al tema de la guerra que se ha desatado entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, sabemos y ya hemos conversado en programas anteriores qué es lo que hay en esencia detrás de esto. ¿De qué vamos a conversar hoy? Pues hoy me gustaría profundizar un poquito más en el tema del derecho humano a la alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque dentro de esta lógica que hemos tenido del COVID-19 como una pandemia que ha incidido profundamente en los indicadores económicos de los países, de las economías a nivel mundial, eh, y como decíamos anteriormente, con el fenómeno de la guerra, uno de los elementos que más se va a ver trastocado es precisamente el tema de la alimentación. Por una parte, por todo el impacto que está teniendo el proceso en el que las importaciones y las materias primas se han visto afectadas. Sabemos que, por ejemplo, el trigo, que es uno de los elementos importantes en la alimentación a través del pan y otros tantos, vienen de Ucrania y también de Rusia, y en ese entendido va a haber un impacto bastante fuerte. También el tema de los insumos agrícolas que vienen de estas zonas y otros tantos que definitivamente impactan profundamente el tema de la alimentación. No es primera vez que en este programa Plataforma abordamos este tema, y es que si hay un elemento que puede realmente influir dentro de la lógica de las políticas públicas es alimentación y agua, dos elementos fundamentales para la sobrevivencia apenas de la población. En ese sentido, hoy nos vamos a concentrar en esta lógica del derecho humano a la alimentación adecuada, que como precisamente lo enuncia su nombre, tiene que ver con esta construcción macro de derechos humanos y por ende es un derecho que tiene una interrelación completa con otros tantos. Es decir, no podemos hablar del derecho humano a la alimentación adecuada totalmente aislado de otros tantos derechos. El derecho, por ejemplo, al trabajo digno, el derecho a un salario, digamos, suficiente para poder cubrir las necesidades y sobre todo dentro de la perspectiva de poder cumplir con un ejercicio de alimentación digna, de no tener preocupaciones específicas a la hora de hablar del tema alimentario. ¿Qué es lo que sucede? Que una de las cosas que más angustia genera es precisamente no saber qué voy a comer o qué le voy a dar de comer a mis hijos o a mis hijas. Es uno de los elementos que más preocupan porque mientras más pasa el tiempo definitivamente mayor impacta, no solo dentro del tema de salud per se, sino que incluso el tema de salud psicológica, de salud mental, se ve profundamente afectado. Bien sabemos que de acuerdo a diferentes estudios proporcionados por la FAO, por el PMA, Programa Mundial de Alimentos, por diferentes instituciones, el impacto que tiene una mala alimentación o un ejercicio de seguridad alimentaria y nutricional deficiente en niñas y niños menores de 5 años marca para el resto de la vida. Queremos hablar precisamente entonces hoy del análisis de inseguridad alimentaria aguda de El Salvador, que es un estudio que se ha hecho entre diferentes instituciones. Entre ellas, por supuesto, el SICA, está la FAO, el Fondo de Naciones Unidas, digamos, para la Alimentación y la Agricultura, junto o en concurso con diferentes instituciones que en su conjunto logran mostrar cuál es el panorama en El Salvador. Y justamente ya desde septiembre de 2021, que es cuando fue publicado, ya se venían haciendo una serie de advertencias importantes. ¿Por qué lo queremos traer a colación? Porque definitivamente con estos dos elementos, pandemia más la guerra que hemos enunciado,
hay campanas sonando por todos lados, sobre todo en un proceso estacionario que va entre marzo y mayo, es decir, previo a todas las lluvias que empiezan a caer y todavía, digamos, pasando este lapso de tiempo en el calendario agrícola en el que definitivamente bajan los insumos. ¿Qué nos dice el informe? En primer lugar, la pandemia sigue presente. Y este efecto genera realmente nuevas variantes socioeconómicas que debemos de considerar en torno a cómo estamos atendiendo el tema del hambre. El tema de la seguridad alimentaria apenas, que es una condición específica, no digamos si queremos hablar del tema de soberanía alimentaria, que es todo un programa que más adelante desarrollaremos. En este sentido, ya decía entonces las diferentes instituciones a través del CIF, que es una serie de metodologías que lo que hacen es precisamente medir el estado de la seguridad alimentaria y nutricional, es que definitivamente de 14 departamentos del territorio salvadoreño nos encontramos con que 2 de ellos ya llaman poderosamente la atención. Estamos hablando de Ahuachapán y estamos hablando de Morazán, los cuales aún dentro del territorio nacional, que todavía se considera en una situación, digamos, de acentuada inseguridad alimentaria y nutricional, estos 2 departamentos que hemos dicho, Ahuachapán y Morazán, si se encuentra ya en una situación profundamente crítica. Es decir, ya hay crisis en estos 2 departamentos que año tras año son parte del mapa de inseguridad alimentaria y nutricional. Ahuachapán tenemos municipios específicos como Tacuba, que es uno de los municipios en donde mayor índice de pobreza hay y en donde hay una dependencia profunda, ya lo decíamos anteriormente, en torno al tema del café. Y muchos años, por ejemplo, cuando fue la crisis del café, etcétera, el impacto fue tan profundo que los niveles de desnutrición crecieron exponencialmente. Y en Morazán, porque es parte crítica del corredor seco, en donde definitivamente pone sobre el escenario elementos de seguridad alimentaria y nutricional que hay que considerar en cualquier política pública que se adopte. ¿Qué nos dice también el informe? Nos habla de 2 momentos proyectados. Uno de ellos entre septiembre a febrero, que hay que considerar elementos bastante básicos a efecto de generar políticas públicas que puedan responder a esta temática. En primer lugar, tenemos el incremento estacional de la oferta de trabajo jornalero en el sector agrícola y agroindustrial. Esto significa que definitivamente es un escenario, en el mejor de los casos, más optimista. ¿Por qué? Porque hay un incremento, por ejemplo, en el tema no solo de la compra de alimentos, que esto sucede prácticamente a fin de año, etcétera, sino que también es la época de la caña. La época de la caña todavía genera un ejercicio de contratación temporal que de alguna forma mejora las condiciones de las personas y definitivamente también coloca a las familias con un ejercicio un poquito mejor que el resto del año. Igual sucede con el tema del café. ¿Qué es lo que hay que considerar también? La alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la niña para este periodo. Ya nos están advirtiendo que hay que considerar lo que en clima significa esto, por lo tanto la planificación agrícola tiene que considerar este tipo de elementos. Si bien es cierto, el incremento del salario mínimo contribuye a mejorar el poder adquisitivo de las familias vulnerables, algunos sectores todavía pueden disminuir su capacidad adquisitiva en relación no solo con el aumento de precios, sino que también con el ingreso de determinados insumos. El alza de precios de los combustibles, que sabemos que tiene un impacto directo, y a pesar de haber sido anunciado en las medidas el tema de la vigilancia de los precios, estos precios definitivamente se van a ver impactados en la medida en que el incremento sea cada vez mayor. Es decir, hoy por hoy tenemos, por ejemplo, un taquito en el dique. ¿Qué significa esto? Que no estamos pagando 26 centavos a efecto de la compra de la gasolina como tal. Pero si esto sigue subiendo, definitivamente ese impacto de los 26 centavos que ahorita estamos conteniendo en la medida de lo posible, va a ser definitivamente un dedo tapando un agujero en un dique que cada vez más nos genera presión.
Hay que tomar en consideración que el tema de la alimentación es fundamental y que definitivamente en él tenemos que tomar todas las consideraciones posibles, todos los elementos que puedan ser utilizables para gestar o para crear políticas de naturaleza social. ¿Qué significa esto? Que todo aquello que pueda paliar este impacto en la alimentación puede encontrar un eco y tiene que encontrar un eco de acuerdo a los derechos económicos, sociales y culturales en la institucionalidad pública. ¿Qué encontramos en la segunda situación proyectada de este informe? Y ojo con esto, porque estamos hablando de los meses de marzo a mayo del año que nos asiste. En primer lugar, la disminución estacional de la oferta de trabajo. O sea, en este momento los jornaleros en el sector agrícola y agroindustrial bajan o descargan ese momento álgido que han tenido en los meses anteriores por la misma dinámica de funcionamiento del sector agrícola y del sector agroindustrial. En este sentido, entonces, el impacto empieza a sentirse. Marzo y mayo son de tomar nota clave, no solo con este último informe, sino que generalmente este periodo estacional genera una disminución específica en el sector en particular. Hay siempre el incremento de los granos básicos, hay un alza que también hay que prever el proceso escalonado que va a seguir impactando, ¿verdad?, en relación con el funcionamiento de el proceso económico a nivel internacional y que definitivamente nos coloca en un proceso de atención. ¿Qué es lo que nos dice el informe? Que Ahuachapán y Morazán todavía son parte de atención específica por la crisis de inseguridad alimentaria en su fase 3, ¿verdad? Que es una fase ya de una crisis fuerte en el tema alimentario. Y el resto del país estaría en inseguridad alimentaria aguda, acentuada, sobre todo en departamentos como San Salvador, La Unión, San Miguel, Usulután y Cabañas, sumado a Ahuachapán y a Morazán, como decíamos anteriormente. Es decir, más de la mitad de la población estaría precisamente en esta situación de inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué significa esto? Significa que definitivamente San Salvador, con más de 173,000 personas, estaría viéndose profundamente impactada alrededor de este fenómeno como tal. ¿Cuáles son algunos elementos que podrían servir a efecto de tomar la política pública adecuada que corresponde en este caso, ¿no? En primer lugar, la estadística es clara. Tenemos ya este análisis de inseguridad alimentaria aguda, existente desde septiembre del año anterior. Amerita ver las condiciones que se suman ahora, que agudizan este panorama y que definitivamente nos hacen adoptar medidas específicas y muy puntuales en torno al panorama que nos están proyectando, ¿no? Entonces necesitamos identificar urgentemente a nivel subnacional, es decir, a nivel de los municipios, cuáles son los territorios que tienen mayor proporción de hogares que han agotado todas sus reservas alimentarias, ¿verdad? Y que definitivamente los objetivos de respuesta deben de ser mucho más inmediatos. Es ahí donde no tenía lógica total la entrega de la caja solidaria a todo el país. ¿Por qué? Porque hay situaciones de inseguridad alimentaria mucho más críticas en algunos lugares que en otros. Si bien es cierto, algunos artículos son perecederos, entonces la estrategia de compra en ese momento para paliar la crisis como tal debería de estar proyectada precisamente, 1, a alimentos no perecederos y 2, a aquellos lugares que definitivamente nos está diciendo la data que tienen problemas críticos de inseguridad alimentaria y nutricional. Por otro lado, los programas de protección social de manera focalizada a poblaciones con medios de vida vulnerables deben de ser claros. Por una parte, tenemos sí las medidas aplicadas a nivel nacional, que estas definitivamente siguen siendo un elemento importante de atención porque esto nos afecta a todas y a todos en mayor o menor grado, pero ojo con las poblaciones más vulnerables. No solo es el hecho que estemos cubriendo de manera inmediata el efecto como tal, estamos hablando de la seguridad alimentaria y nutricional y el efecto que la desnutrición puede provocar temporal o crónicamente
en las familias salvadoreñas con mayor impacto en niñas y niños, mujeres embarazadas, tercera edad. Creo que esos son 3 elementos claves que también hay que poner sobre la mesa a efecto de tener claridad sobre ello. ¿Qué otro tema tenemos? Activar el plan de respuesta inmediata de protección social en poblaciones y hogares con menores de edad, ¿verdad? Con niñas y niños que definitivamente necesitan esta atención privilegiada. Si nosotras y nosotros no cuidamos a la niñez, definitivamente podemos hablar de futuro en el país. Entonces, sabemos que hay políticas específicas ya adoptadas para niñas y niños, para la protección integral de niñas y niños. El tema de seguridad alimentaria debe de ser un elemento fundamental. La agricultura familiar. Ese es otro elemento en el que he venido insistiendo desde hace meses. Creo que varios programas hemos, digamos, dedicado a hablar de la temática de la producción nacional. Y la producción nacional entendida no solo de las experiencias pasadas vinculadas a agricultura familiar, sino que también dentro del perfeccionamiento, la mejora en el ciclo de políticas públicas de esta agricultura familiar. Que tuvo varios desaciertos las políticas anteriores vinculadas con agricultura familiar, por supuesto, pero la lógica de las políticas públicas toda la vida lleva a un ejercicio de espiral, es decir, un mecanismo que nos permita ver el ciclo anterior para poder en el siguiente ciclo generar un ciclo virtuoso, es decir, aprendiendo de las lecciones que tuvimos, aprendiendo de aquellos elementos que hay que ajustar en función de hablar, sí, precisamente, de hacer nuevamente florecer la agricultura familiar. Ejercicios, por ejemplo, en el Mercosur o en la parte sur del continente son profundamente potentes, en donde no solo organizaciones vinculadas con la agricultura familiar generaban un diálogo político directo con los gobiernos, sino que eran capaces de generar las bases fundamentales para robustecer lo que implica el ejercicio de agricultura a nivel nacional, pero también con un ejercicio que permitía la voz de exportación suficiente y necesaria, en donde los agricultores y agricultoras familiares dejaban la categoría de subsistencia para poder entonces concatenar o generar un mecanismo de diálogo con consumidoras y consumidores dependiendo de las localidades, muy de la región. Pienso que este panorama puede acompañarse con medidas muy específicas y muy directas vinculadas a las medidas a nivel incluso centroamericano. Pienso que es importante y necesario tener un diálogo de agricultura familiar a nivel centroamericano que nos permita ir colocando, pero desde el fortalecimiento que necesita todavía El Salvador en relación con esa voz. Si bien es cierto, una de las políticas sociales tiene que ver con la importación de los alimentos para fortalecer el mecanismo o el respaldo de alimentación necesaria y suficiente en cada una de las casas, ya han pasado 2 años de pandemia. Y en estos 2 años ya debería de haber un ejercicio, por lo menos piloto, que nos permita conocer y, sobre todo, fortalecer el ejercicio de consumo interno. Depender cada vez menos de las importaciones. ¿Qué tanto del presupuesto nacional, por ejemplo, se está dedicando a la compra de alimentos fuera del país? ¿Qué tanto podemos entonces avanzar hacia la construcción nacional de este escenario? En este sentido, monitorear factores de riesgo también es clave que nos permitan ir ajustando las políticas públicas. La seguridad alimentaria y nutricional como un elemento básico y mínimo es clave. En este sentido, el derecho humano a la alimentación adecuada es un derecho irrenunciable. Es un derecho que debe de estar junto con el resto de derechos sobre la mesa y que requiere, en momentos de crisis específicas, momentos que nos permitan precisamente responder a cabalidad a ello. ¿Las medidas que se han adoptado son importantes y necesarias? Sí. ¿Son suficientes? Todavía no. Tenemos que ir generando mecanismos que nos permitan el fortalecimiento precisamente de las medidas para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y por lo menos un estado de seguridad alimentaria y nutricional regularmente posible en el territorio nacional. Insisto, de manera específica, atención a niñas, niños, embarazadas y, por supuesto, el tema de la tercera edad, que son como los golpes más fuertes.
Entre todo ello, también hay que reconocer el desplazamiento forzado vinculado con este tipo de fenómenos. Si tenemos, por ejemplo, el fenómeno de la niña, que tanto la crisis alimentaria va a ser éxodos vinculados a desplazamientos forzados, precisamente por esta condición alimentaria. Hay que tenerlo también en consideración a efecto de un ejercicio de monitoreo a través de las municipalidades, un ejercicio de interrelación de las municipalidades que permita definitivamente contar con elementos sustanciales que nos permitan avanzar en este derecho humano. Entonces, implica el concurso de diferentes instituciones y de la sociedad que permita participar y tomar decisiones en el momento indicado que faciliten este ejercicio a la población en general. Es un tema bastante amplio, bastante profundo. Hemos dejado colocadas algunas piezas que pueden ser utilizadas a efecto de garantizar en políticas públicas, ojo con ello, el ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada. Muchas gracias por permitirme entrar en sus casas. Buen provecho para ustedes. Un abrazo grande y seguimos. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.